Ajá. A ver, ya estamos, sí. Ya. Bueno, lunes 10 de noviembre, apaguemos esto, apaguemos los volúmenes. Lunes 10 de noviembre, bienvenidos a un programa más. Hoy es festivo aquí en la ciudad de Madrid, pero a las afueras no, o sea que mi hija sí fue al colegio. Ah, bueno. Ya. Bueno, al parecer es la Almudena, ¿no? Almudena. La Virgen de la Almudena. Bueno, la gente que está en festivo, feliz feriado, feliz lunes, qué delicia arrancar la semana de esta manera. Bueno, como siempre, los invitamos a compartir unos cafecitos bien deliciosos y hoy les tenemos un lunes caliente. ¿Por qué, Miguel? Así es, buenos días, un nuevo día, una nueva oportunidad, comenzando la semana con buena actitud, ¿no, Pau? ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante, pero te pregunté por qué, Miguel. ¿Por qué qué? Porque hoy es un lunes caliente. Porque es un lunes caliente, porque estamos contentísimos, porque recibimos hoy, aparte del cafecito caliente, tenemos el inmenso placer de recibir de vuelta a la doctora Yeka Méndez, médico y sexóloga de profesión, vocación y convicción. Nuestra sexóloga de cabecera. Nuestra sexóloga de cabecera. ¿Quieren vivir su sexualidad satisfactoriamente? Bueno, hoy compartimos un cafecito con la experta, ya la vamos a recibir. Bienvenida a la doctora Yeka. Por ahora quédense atentos y cafecito en mano, que ya comenzamos. Les habla Miguel. Yo soy Paola y esto es Café con acento. con acentos. Qué bien se siente recibirlos en este directo de Instagram. Recuerden, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Madrid. El continente americano está amaneciendo. Buenos días, Miguel y Paola. Buenos días. Bienvenidos, ya se va conectando la gente y bueno, vamos a ponerle café en este maravilloso día. Así es. Bueno, ¿cuántos días nos falta para el año nuevo, para que se acabe el año? 51. 51 días 51 para recibir el 2026. Oye, esto está maravilloso, mira, 51 y estamos en la sexta temporada. Ya empieza el countdown. Ya. Está atrás, ya estamos mañana 50 días, 49, 48, 46. No, ¿en serio? ¿Así funciona? Y llegará el 31. Así funciona. Bueno, creo, ¿no? Bueno, pues al revés, sí. Profesor de matemática. Chalequeo, ¿no? Vamos, pues listo, vamos a ponerle cafeína este maravilloso día con la doctora Yeka. A ver. A ver. ¿Le di? Creo que sí, ¿no? Le diste, déjalo así. ¿Sí? Sí. A ver. Fantastiquísimo, qué 3, emoción. 2, 1. A ver. Boogie Wonderland. ¡Ey! Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de vuelta. A ver. Gracias. Feliz, por aquí con mi cafecito. Ya, que esto está que se cae. ¿Qué? Tranquila. Ya, parece que ya está bien. No te vemos mucho. A ver, Sí, ahí sí. ya. Ahí no, perfecto. Ahí sí, cuando te echaste para atrás un poquito mejor. Claro, porque al principio estabas aquí. Es mejor que Ok, no te Ahora cortes sí, la cabecita. ahora estás perfecto. Vamos a poner un poquito más atrás a ver si queda mejor. Y así nos vemos un poquito mejor. Listo. Perfecto. Qué chistoso que me agacho a ver si Bienvenida, Yeka. Qué rico recibirte nuevamente. Nuestra Gracias, no, qué rico para mí estar por aquí. comenzar la semana cuadrando, compartiendo un cafecito contigo, ponerle buena actitud. Ya Sí. a estos meses que van volando, Yeka, estábamos diciendo que quedan 51 días del 2025. Sí. Volando, sí. Hay que aprovecharlos. No, total. Y Así lo es. máximo, estábamos con ganas de recibirte hace rato, estaba pendiente este cafecito del día de hoy, estos cafecitos que siempre hablamos cosas tan interesantes, tan calientes, que nos ayudan a aprender, a entender, ¿no? De tantas interrogantes, que es tantos tabús en tantas sociedades como las nuestras, que crecemos sin a quién le preguntamos, ¿será que lo puedo preguntar? Que no nos atrevemos, que hay muchas cosas que la gente pasa por esta vida, o por lo menos las mujeres, bueno, los hombres también, creo yo, que pasan por esta vida en relaciones de pareja o no, sin ni siquiera entenderse a sí mismos, sin ni siquiera saber cómo, ¿no? Cómo conectar con la otra persona, y bueno, el caso es que tú eres la experta, que tú haces estas terapias, tienes estos grupos que además les contamos a la gente que nos está viendo y que nos ve más tardecito en diferido, que tú también tienes unas sesiones para enseñarnos a nosotros, los padres de adolescentes o de niños, ¿sabes? Como padres, cómo vivir esto con nuestros hijos y también ayudarles de una forma sana a que ellos puedan no tener esos tabús, esos tapujos, como les decimos en Colombia, no sé cómo le dicen en Venezuela, ¿tapujos? Sí, se entiende. Tapujos. Tapujos. Ok.
Pero sí, es que importantísimo. Hay que seguir las redes sociales de Yeka porque justamente me encanta, tú siempre pones eso, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando un niño te pregunta? ¿Sabes? La educación sexual para mí empieza en casa, obviamente. Ya después en el colegio lo manejan, pero muy por encimita, ¿no? No, creo que lo manejan en muchos colegios, la verdad, no les dan, no creo. Yo Bueno. yo en mi colegio pues no, en el de mi hija no he oído que los manejen y que les expliquen. La cigüeña. Lo que sí es que les llevan, por ejemplo, si les dicen de enfermedades transmisoras, de transmisión sexual, eso sí les dicen, pero pues no les dicen la parte saludable del sexo, ¿no? De cómo tener una relación Los beneficios. sana consigo mismo, los beneficios mentalmente, espiritualmente, físicamente, ¿no? Porque también es físicamente. Pero bueno, ya basta de hablar, Paolita. Ahora te damos a ti, Yeka, que eres la doctora Yeka, nuestra sexóloga de cabecera. Y qué ilusión tenerte aquí. Tenemos unas preguntas que vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. La gente que nos está viendo también que nos escriba y que nos diga qué quieren saber, qué preguntas tienen. Antes de todas las preguntas que tenemos y cualquiera que quiera preguntar, Yeka, también queremos que nos cuentes un poquito si tienes algunos planes, proyectos, si tienes ahorita de repente algún taller, no sé, o sea, ¿qué estás haciendo ahorita antes de que te saquemos la metralleta de preguntas? Bueno, primero que hayan preguntas me encantan. Pregunten y si las sé, con todo el gusto, obviamente, las hablamos y las dialogamos. Y segundo, bueno, el taller para padres y madres, que lo habíamos hablado en la 5ª edición, estaba cocinándose, ya se cocinó, se empaquetó, se exportó, está en Hotmart y justamente como dijo Pau, ¿no? Para poder reconocer como padre y como madre cómo puedo yo acompañar a mis hijos desde todos estos ámbitos, no solo desde el prevenir, que por supuesto que hace parte importante, pero desde el placer, desde simple hecho de vivir, ¿no? Es parte de tu vida y tenerlo como algo interiorizado y no como algo a que tenerle miedo o a que huir o como ten cuidado, que era una frase que se decía mucho antes y uno no sabía cuidado a qué o de qué. Entonces todo esto es para quitar miedo a los padres, porque es normal que como padres tengan miedo, porque si ellos tampoco tuvieron una educación sexual de este estilo, porque sí que todos tuvimos educación sexual, creo que esto lo hablamos también en el cafecito pasado. Todo educa, o sea, todo nos educa. Ahora, ¿cómo quiero yo transmitir la información a mis hijos? ¿Con el mismo miedo y con la misma represión y tapujos? ¿O quiero que sea una bonita forma, natural, divertida, sabrosa? Y eso te permite a ti verlo desde el respeto y desde la responsabilidad y no desde el miedo, que al final el miedo no te hace tomar decisiones adecuadas y acertadas. Eso no quiere decir que no vayamos a tener cositas en la vida que a meter la pata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que tengamos la mayor cantidad de herramientas posibles. Entonces, bueno, tanto como padres, para acompañar a esos chamos, para que ellos tengan una sexualidad mucho más bonita y libre. O sea, libre, no libertinaje. Que no libertinaje, exacto. La ausencia de educación en sexualidad adecuada. Es justo esa delgada línea, ¿no? Entonces, bueno, el taller está ahí. Justo el viernes, no este viernes, sino el 21, tengo un taller de juguetería erótica y cosmética erótica. Es un taller de Madrid, es gratuito, pero sí se tienen que inscribir porque es con pocos cupos, pero es gratuito. Y más cercano, eso solamente. Por ahora es. Uy, explica, ¿cómo así? Espérate, ¿de qué se trata? A ver, la curiosidad. El contexto para que les emocione el ir y conocer más. El mundo de la juguetería erótica, ¿no? Que cuando hablamos de juguete erótico, para ustedes, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? No, pues, a ver, ¿qué? Lo más normal es un dildo, ¿no? Sí, pues, pero también, venden disfraces, ¿no? Como vivir ¿cómo se llama? Es que hay muchos juguetitos, ¿no? O sea, hay muchos, que hay unos que en verdad que ni siquiera, y muchos desconocidos, obviamente, siempre es cosas como la tecnología, van sacando cosas nuevas, ¿no? Y más ahora creo que con la robótica y la inteligencia artificial, bueno, ya terminaremos con ¿sabes? Robots en la casa y... Pero ella nos está preguntando para nosotros qué es. No, juguetes, sí, bueno, yo creo que son... ¿Qué se imaginan? No, yo lo vería... A ver, calzones comestibles, yo no sé. Creatividad, son cosas para mantener, yo creo que el fuego encendido en casa muchas veces, ¿no? Y jugar a la creatividad siempre, no hay que perderla, ¿no? Así como no hay que perder la intimidad, jamás hay que perder la creatividad. Disfrazarse, ponerse un sombrero, ponerte lo que tú quieras, ¿sabes? De vaquero, de vestite de policía.
esas vestimentas y los juguetitos también son muy útiles. Hay algunos que de repente hay gente que disfrutará más algunos juguetitos, como de repente dice Pablo, los dildos y esas cosas, como también habrán otros, las pelotitas y las cosas. Hay mucho que yo he visto en películas, me lo han contado, ¿no? Vecino, sí. Pero cuéntanos tú, que estás más en que hay de moda ahora, que ha salido nuevo, hablan, yo no sé, o sea, los juguetitos. De eso va, de ir primero a conocer un poco la historia de cómo ha avanzado la juguetería erótica desde sus primeros juguetes, desde un montón de mitos que tenemos, por ejemplo, para decir uno acá, porque si no entonces no van al taller quienes están escuchando. Okay. Pero es muy interesante porque, claro, socialmente, como todo lo que tiene que ver con sexualidad, ¿no? Y sobre todo con sexo más jocoso, ¿no? Nos da como cierto reparo hablar de ello, pero nos encanta también la cosa, el chisme. Somos así. Entonces, dentro de los mitos que socialmente se han mantenido hasta ahora, es que el primer juguete sexual, o uno de los primeros juguetes sexuales, lo hizo Cleopatra, con la utilización de abejas y dentro de papiro. Esto está muy chulo a nivel imaginario, pero no hay nada que certifique que esto haya sido real. Yeah. Entonces, se sigue utilizando este mito, ¿no? En muchos relatos, en libros, en este mismo imaginario, pero bueno, a nivel, digamos, científico no tenemos nada que nos avale esta información. ¿Estaría cool? Sí, creo que sería algo interesante que pudieran verificar que fue así, ¿no? Pero bueno, cositas así, vamos a hablar de este tipo de cosas, de la histeria, de cómo se introdujo los juguetes o cómo aparecieron los juguetes, un poquito de historia para poner en contexto, además que es fascinante cómo hemos evolucionado a nivel social. Y segundo, pues los juguetes que hoy día son más frecuentes o son más demandados en el mercado. Como ustedes dijeron, hay un montón de cosas, o sea, millones. Los primeros juguetes inicialmente estaban como que su función era vibratoria, luego de manera general, ¿no? Luego pasamos a dildos, y dildos generalmente pues aparatosos, por llamarlo de alguna manera, grandes, voluminosos. Y hoy día, que también eso habla un poco de cómo hemos evolucionado al entender el placer de las personas, en el que puede que sí, que hay personas que les guste un dildo de X dimensiones, pero hay quien les gusta más pequeños, más delgados, no le gustan juguetes penetrativos, le gustan juguetes que sean vibratorios, juguetes que sean por onda, juguetes que sean con estimulación eléctrica, con pinzas, o sea que hay un mundo, o sea, obviamente la industria lo ha sabido hacer y ha sacado para todos los gustos. Entonces va de eso, de conocer un poco la historia, de conocer cómo ha ido evolucionando, de cómo habla un poco como sociedad en esa evolución, también lo que tiene que ver el cambio de, ¿cómo decirlo? No estereotipos, sino como de, bueno, sí, puede ser estereotipo, de lo que eran las tiendas eróticas. Puede que la mayoría de nuestra generación tenga en su mente que una tienda erótica era algo más oscuro, más clandestino, más como medio, sí, como secreto, ¿no? Y es una tienda, visualmente, cuando tú entras, son espacios como pasillos reducidos, cerrados, con luz tenue. Hoy día no, hoy no se habla de sex shop, sino se hablan de tiendas eróticas, donde se invita a jugar. O sea, hay luz, son colores, es abierto, o sea, tienen un concepto completamente diferente. Siguen existiendo ambos modelos y obviamente sus peculiaridades, y eso a mí me parece, a modo personal, súper interesante, cómo hemos ido viendo ok, esto es para jugar y no es que voy a ir y me voy a sacar un riñón cuando voy a comprar un juguete porque estoy haciendo algo malo o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, un poco de eso y jugar, tocar los juguetes. Y lo pongo claro porque siempre que digo esto, la gente como que, ay, vamos a usar los juguetes. Bueno, luego te los puedes llevar a tu casa y jugar como tú quieras. Ahí, en ese momento, todavía no estamos haciendo ese tipo de talleres, eso puede ser para después. Pero bueno, es para eso, para que puedan tocar los materiales, puedan familiarizarse con que son cosas como buenas, digamos, para su cuerpo, que no son nocivas. Todo ese tipo de cosas. Y en cuanto a cosmética erótica, es todo otro mundo, o sea, otro universo, donde lo mismo, la industria se ha dado cuenta que la gente ha tenido una necesidad de jugar, no solo con juguetes o con algo físico que vibre y tal, sino con sabores, con olores, con texturas.
Y existe la cosmética erótica gracias a eso. Y es poder jugar a través de los sentidos, con aceites, con espumas que tengan sonidos, que tengan vibraciones, que tengan calor, que tengan frío. O sea, Mira. Cosmética erótica. Cosmética erótica. Es que es un mundo. Cosmética erótica. es un mundo. Y eso en el taller realmente vamos a ver como lo más. No es imposible que veamos todo lo que existe en la juguetería erótica y cosmética. Yo no me sé todo lo que existe en la juguetería erótica y la cosmética erótica, o sea, es demasiado. Entonces, y creo que es acercarse a una herramienta que si quieres potenciar esa parte y quieres jugar en la pareja, pues tenga esas opciones. También siempre lo digo, el taller lo diré porque me parece importantísimo, si solo me apalanco de cosas como estas para que arregle mi relación, entonces el problema no está ahí, el problema es la relación y hay que hablar de otras cosas. Claro. Y si yo me compro un juguete para que esto sea lo que me dé deseo, pues probablemente ese juguete va a estar en una gaveta agarrando polvo y no llevándome a los polvos. Entonces, es un poco de Juego, contexto, Buenísimo. de juego en general. Y bueno, de eso va el taller. Es un taller súper bonito. Es un taller para jugar, para divertirse, para aprender. ¿Y cuándo es este taller? ¿Cuándo? El 21 de noviembre. 21 de noviembre. Corrígeme. ¿En línea? ¿En Es que persona? eso te iba a preguntar porque dijiste que los pueden tocar, o sea, que es en persona, es personal. Es presencial. Es presencial. Eso es. Ah, ¿qué tal? ¿Y dónde? Es en una sex shop, ¿no? Que hablábamos de esas Sí. diferencias Ajá. de tiendas. En Orense. Puedo colocar la información luego en historias o se las paso para que puedan tener el link, porque sí se tienen que inscribir. Ok. Es gratis, pero tienen que inscribirse. Ah, pero fascinante. Y es tanto obviamente para hombres como mujeres, ¿no? Para quien quiera, en pareja, si están solteros, da igual, con amigos, da igual. O sea, la idea es ir y pasar un rato divertido aprendiendo de esta parte que, bueno, para muchas personas es a veces abrumador, ¿no? Porque dices, sí, yo quiero un juguete, pero ¿cuál? ¿Pero cómo? Y hay millones de cosas, y vas a una tienda y es como, ¿por dónde comienzo? Y hay muchos que se parecen en ciertas cosas, pero tienen una estimulación específica o tienen algo diferente. Entonces, bueno, es entrar al mundo y conocer un poquito de este universo, que yo le llamo un universo porque realmente es algo, no sé, es tremendo y cada vez sacan más. Yo digo, ¿qué otros modelos pueden sacar? Y no, toma, otro. Yo, bueno, está bien, pues así es el placer. Y sí, así somos. O sea, al final es también entender, y me gusta mucho esto, que la industria podemos aquí hablar de que lo hacen por un tema de capitalismo, no, yo no voy a entrar ahí, No. pero se ha dado cuenta de una demanda y hay muchas maneras de estimular, hay muchas maneras de jugar, hay muchas maneras de erotizar. ¿Por qué no hacer esto? Y salirnos del típico dildo, que no es que esté mal, repito, pero ir más allá de lo preestablecido o de lo estereotipado. Entonces, bueno, esa es una invitación para que vayan a jugar, a aprender, a pasar la bolsa. Me Ya encanta. sabes, Yo creo que cositas. deberíamos llevar la Porque tacita bonitos viajera. y pueden ganar cositas. Anda, yo no Pueden voy a ganarse estar, pero boleticos anda o tú. cosas. Miguel está muy interesado en ir. Yo voy con la tacita viajera. Te espero por Fin- allá. fin para Está fines en la educativos. café, pero no Fines importa. educativos. Oye, excelente. Entonces por tus redes pueden ver toda la información, ya saben, 21 de noviembre, o sea, ya. Exacto, En 11 el días. viernes de arriba. Hay que registrarse y interesante, un sex shop, ¿verdad? Que un taller y aprender, conocer un mundo. Hay que ser curiosos en esta vida, ¿no? Sí. Sí No, y que- ver, ir a la tienda, ver distintos conceptos de tienda. También te da a ti un cambio, bueno, al final es neuroplasticidad, ¿no? Porque estás aprendiendo cosas diferentes y te está abriendo esas rutas distintas que puede que no necesariamente lo que aprendas o veas lo vayas a hacer, pero ya te cambia la manera de verlo. Y ahí te da una posibilidad de jugar, que es lo que pues, siempre hablamos, ¿no? Y de salir de ese 2 besos, 3 caricias y pum. 2 besos, 3 caricias y pum. No. Que no está mal, ojo. De vez en cuando, pues, ajá, pero siempre. De vez en cuando en vez en la variedad está la diversión, ¿sabes? Cada día es distinto. Pero lo importante es la buena comunicación y algo que tú dijiste que me parece fascinante resaltarlo, que este tipo de talleres no es para solucionar tu situación, tu relación. O sea, si tienes otros problemas necesitas una terapeuta, una persona que te ayude, necesitan a ti. como Exacto. la doctora Yeka Méndez, Exacto. justamente, que bueno, brinda todos sus conocimientos y apoya a muchas parejas y personas, y no solamente parejas, personas que también solas tengan sus propios issues, ¿no? Su situación. Sí, que quieran
sí, su situación, porque la verdad es que son muchos los casos. Sí, cada quien viene por una cosa. Y algo muy curioso en consulta es que de repente vienen por algo, o sea, como que su motivo inicial es una cosa, y luego cuando hablamos nos damos cuenta que ese no es el problema real, sino que hay algo detrás. Y esto es un síntoma de este problema. Entonces, bueno, cada uno es tan variado y tan divertido, porque al final siendo variado te da esa diversión, ¿no? de esa diversidad. Claro. Bueno, hablando de curiosidad y diversión, ¿qué tal si le hacemos unas preguntitas a la doctora? Vamos. A ver, para actualizar cómo está este tema. Ya sabemos, mira, el taller. Ahora tenemos varias preguntitas. ¿Por dónde empezamos, Pau? A ver, empezamos. Es que siempre prometemos que vamos a hacer un programa específico de la menopausia, de la andropausia. Bueno, entonces empecemos por ahí, ¿no? Con el tema. Aprovechemos a Yeka. Hacemos las otras, ¿verdad? Vamos a aprovechar a Yeka. Tenemos aquí 500 preguntas, o sea que tenemos todos los temas. Comencemos. Bueno, Pau, te doy a ti el paso. Primero las damas. Bueno, a ver, durante la perimenopausia o menopausia, bueno, muchas mujeres dicen sentir que su deseo cambia. No que desaparece, sino que cambia. Desde tu experiencia, ¿cómo se transforma el deseo sexual y qué papel juega la mente en ese proceso? Qué buena pregunta, porque primero es un tema que cada vez más me alegra sentir que se está hablando, ¿no? Desde antes ni se escuchaba la perimenopausia, sino que de repente un día, bueno, ya empezó estas irregularidades y las mujeres comenzaban a sentir un montón de cosas, pero no supo muy bien qué pasaba. Iban al médico, bueno, ya, de menopausia, ahí quedó. Y hoy día ya se habla de este tema, o sea, ya se sabe que la perimenopausia puede comenzar incluso desde los 35 años, hasta que ya cesa por completo la menstruación. 35 no es el promedio. No, sí, yo también me dio hasta sofocón, ¿no? Pero es entenderlo también, que una persona que en teoría no debería tener síntomas de perimenopausia a los 35 años, comprender que pudiese aparecer, tú dices, ok, puede ser, como puede que no, y ya sé que puedo ir haciendo gracias a toda la información que hay para que estos síntomas sean los menos posibles o afecten lo menos posible, digamos. A nivel mental pasa algo muy curioso, que justo por esta ausencia de educación o educación inadecuada, ya cuando tienes la menopausia, socialmente que se cree que ya dejas de ser una persona, una mujer útil, porque tu utilidad biológicamente es la reproducción. Entonces, si biológicamente ya no sirvo, lo asociamos con que pues se acabó, no hay nada más. Y como asociamos solo lo reproductivo a sexualidad, entonces ya no hay sexualidad, porque si ya no puedo tener hijos, pues ¿para qué voy a tener sexualidad? Sexualidad entendiéndolo como encuentros sexuales, que sabemos que es sexualidad realmente parte de nosotros. Entonces, obviamente que juega un papel muy importante, porque si yo tengo la creencia de que esto es así, además que hay un cambio de identidad, hay un cambio de identidad físico, hay un cambio de identidad mental, hay duelos, y yo no logro entender que lo que hay es una transformación en vez de se acabó, se ve muy diferente la situación. Si yo ya como mujer comprendo que hay una transformación como lo hay durante toda mi vida, porque no es únicamente esta la transformación, sino toda mi vida he venido teniendo transformaciones, los hombres también, pero digamos que nosotras tenemos como cambios muy marcados a nivel de eso, tienes 9, 8, bueno, 8 es temprano, pero 9, 10, 11, 12 años, ¡pum!, comienzas a ver menstruación, tu cuerpo comienza a hacer unas cosas raras, tú no entiendes, te duele, ¿sabes?, tus cambios de humor, y después ya a los 50, 55, ¡pum!, y tú dices, ¿qué es esto? Y no entiendes nada. Mentalmente vas a estar muy agobiada, vas a estar irritada, vas a estar cansada, vas a sentir que estás mal, vas a sentir que estás loca cuando te vienen los sofocones. En cambio ahora yo ya lo entiendo, ya tengo información y ya hay un montón de cosas que puedo hacer, tanto a nivel médico como a nivel natural. Cada una pues va a tener que buscar aquello que mejor, con lo que mejor se sienta, y digamos lo ideal sería un acompañamiento multidisciplinar, porque no todo el mundo necesita sustitución de hormonas, pero hay unas que sí, entonces como que tiene que ser muy individualizado, yo ya lo voy a ver mentalmente diferente. Y al verlo mentalmente diferente, va a cambiar muchísimo todo. Porque es aceptar esa transformación y no ir en contra de algo que
quieras o no va a pasar. Natural. O sea, exacto, es natural, o sea, no hay manera de que no vaya a pasar. Ahora, ¿qué haces con eso que está pasando? Y eso influye muchísimamente en nuestra psicoeducación. Entonces, lo primero, para dar una respuesta corta, que al final saben que yo me voy por todos lados, sí, afecta, yo no sé si el 100%, pero un porcentaje muy alto a nivel mental, y por eso es importante educarnos al respecto, para que esta creencia me permita llevarlo mentalmente mejor, y que lo que tenga que pasar de forma sí o sí, lo viva de una forma diferente. Y aceptar los duelos, es un duelo de la menstruación, que hay mujeres que dicen, no, yo ya no quiero que me venga más. Es un duelo, tu cuerpo cambia, y al cambiar se nota en cosas, en tu irritabilidad, en tu sueño, en la calidad del sueño, en la comida, en la acumulación de grasa en ciertas zonas. Eso es un duelo también con la figura con la que nosotros estamos ya reconociendo frente al espejo, va a ser diferente, la textura de la piel, o sea, el del cabello, es que todo te cambia. Entonces, claro, es un proceso de aceptación también, más allá de solo ¿cómo se llama?, de mental, sino de aceptar aquello que está pasando. Y algo importante que hoy día también nos suma es que como tenemos más conciencia, le prestamos más atención a una buena alimentación, a movernos, o sea, hacer algún ejercicio, sea el que sea, y eso sin duda también tiene un impacto positivo en tu cuerpo, que antes pues no era así, o no tan así, porque obviamente no es que nadie lo hiciera. Pero hoy día hay como mucho énfasis. También es verdad que yo no sé si nos pasamos, en mi casa hay una frase que se dice que nos pasamos de maraca. O sea, como que nos vamos al otro lado, ¿no? Al otro polo. Entonces ahora, ejercicio de fuerza, y tómate todos los nutrientes, ¿cómo se llama esto? Complementos, y para tal cita de la mañana, entonces dices, bueno, si yo no hago nada de eso, pues la me va a matar, porque, o sea, yo tampoco llego a todo eso. Entonces, bueno, creo que es un poco escucharse, entenderse, y con calma, individualizar, y sí, un proceso de aceptación. Ahora dicen que la perimenopausia, la menopausia es como otra adolescencia, eso es o sea, dicen que la adolescencia hay una cuando están de 15, 16, 14, toda esa adolescencia, luego hay otra adolescencia que está como en los 22, algo así, ¿verdad? Y luego ahora la perimenopausia es otra, y la menopausia es otra. O sea, vivimos que más o menos 4 adolescencias. ¿Pero por qué le llamamos adolescencia? Porque son por los cambios, cambios hormonales. Es el primer cambio notorio fuerte de cambios hormonales que nos hacen pues tener ciertas conductas. En la adolescencia es muy marcado, ¿no? La típica conducta adolescente, que aquí también podemos hablar muchas otras cosas relacionadas no solo a lo biológico, que lo social tiene mucho impacto, pero le llamamos adolescencia porque son picos hormonales en los que hay como desregulaciones, por decirlo de alguna manera, a lo habitual, y eso se manifiesta. Entonces, cada quien lo va sintiendo de una manera diferente. Y en la perimenopausia, eso es lo que decía, la perimenopausia puede durar 10, 15 años incluso, porque puede empezar muy, muy pronto. Hay mujeres que no, hay mujeres que tienen 5 años de perimenopausia y pum, de repente ya comenzaron con los síntomas que van a... Pero la menopausia es un día, básicamente. La menopausia es el día que ya cesó la menstruación por completo. O sea, ya menopáusico ya. Un poco mejor esto, porque se puede malinterpretar. O sea, creo que no lo dije bien yo. Para que se considere menopausia tiene que existir un año en el que ya no veas regla. Cuando se cumple ese año, ya podemos decir, menopausia. ¿Y los síntomas cambian de perimenopausia a menopausia? Uy. Sí, después viene la posmenopausia. Posmenopausia, fue mi chicas. Ay, ok. A ver, ¿qué nos espera? Yo no creo que se salvó una cosa, pero no. Pero porque al final es una constante transformación. Ya en posmenopausia, ¿qué pasa en la menopausia? Que es muy interesante. Nosotras nacemos con una cantidad de ovocitos, que es lo que llaman reserva ovárica. O sea, nosotros cuando ya llegamos a este mundo, tenemos ya, como quien pidió un paquete prenacimiento, esa cantidad de ovocitos, ¿verdad? Y además esto es muy interesante. Me voy a ir un poquito, pero es que dale, no, tranquila, buenísimo. Nosotros cuando estamos pero cuando nosotros somos fetos y estamos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad?
Nuestra madre, cuando nació, ya nos tenía a nosotros en el vientre de nuestra abuela. Sí. ¿Sí me entiendes? Claro. Está ahí como, Sí. fascinante. You follow? Claro, ya estabas ahí. Es fascinante esto. Bueno, ese era el dato así que me iba a salir. Entonces, tú ya no sabes esa cantidad. A medida que va pasando los años, bueno, eso está inactivo, digamos, hasta la adolescencia. En la adolescencia, nuestro hipotálamo manda una orden y comienza toda esta orquesta de decir, ok, ciclo menstrual, inicia. Y comenzamos mensualmente a liberar esta reserva con la que nacimos. Sí. Llega un momento que esa reserva pues se va acabando. Y en este periodo, digamos como es que se me vienen puras palabras que utilizamos en mi casa, es muy coloquial, el repele, esas últimas cositas, es como cuando comenzamos a ver esos cambios ya de perimenopausia, porque ya comienza a haber desregulaciones, entonces ya normalmente comienza a haber fluctuaciones, y cuando ya termina por completo, ya se acabó con todo, entonces hay un cese absoluto de esa reserva ovárica y abruptamente cae la formación de hormonas. A diferencia de los hombres, que es un proceso más paulatino, o sea, no es como tan abrupto. Y de hecho, si lo vemos socialmente, hablamos de menopausia como un antes y un después, y la andropausia es como, bueno, sí existe, pero bueno, eso ni se tiene edad, o sea, ni se relaciona. Como que bueno, sí, ya cuando se va empezando a poner mayores, hay algo que se llama andropausia por allá. Pero no se asocia tanto porque no hay cambios tan bruscos de manera, sí, la palabra es abrupto, ¿no? Entonces, por supuesto que luego de la menopausia, pues va a haber síntomas posmenopausia, porque hay una forma diferente en tu cuerpo. Digamos a nivel más sexológico, lo que es el deseo sexual puede verse influido por este descenso abrupto de los estrógenos y progesterona, que son generalmente son los dos hormonas que más caen, pero la testosterona se mantiene. Esto asociado únicamente a lo biológico, podríamos decir, bueno, entonces, obvio, una mujer no va a tener más deseo, pero es que no somos solo biológicos, somos biopsicosociales. Y pasa algo muy curioso cuando hablamos de mujeres en etapa de menopausia, bueno, perimenopausia y posmenopausia, pero sobre todo en posmenopausia, cuando han hecho un trabajo a nivel de creencias y de aceptación de esta nueva identidad, por decirlo de alguna manera, en la que ven un montón de pros en la posmenopausia, que el deseo se reactiva o se mantiene, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Espérate, despacio. Rewind. What? Ok. Vamos con calma. Ok, menopausia me dio a mí calorones. Pero ya tengo los síntomas. Ok, puede ser. Cuando hablamos de posmenopausia, hay miedos que se quitan. Uno, voy a hablar no solo de lo biológico. El biológico ya lo compartí un poquito hace un ratito. Uno, a nivel de corteza prefrontal ya existen menos... que las palabras que se me vienen son todas muy... Tranquila, que es café con acento. Aquí entendemos cualquier palabra coloquial. Tengo menos incomodidades con lo que pienso que la sociedad necesita de mí y mi cuerpo. Y a los 20, 15, 18, 30 puedo tener. Y a esa edad me vale un caramelo la vida. Entonces, esto, llevado de una manera asertiva y digamos, asociado a la sexualidad, desde una erotofilia, no sé si erotofilia es un concepto que ya hemos hablado, sino ahorita lo comparto, yo voy a ir a un encuentro sin prestarle tanta atención a este tipo de cositas que antes para mí eran determinantes. Simplemente es, yo puedo sentir, yo puedo disfrutar, qué rico que la vida sigue, y me voy a entregar, y ya está. Que da igual que si el seno está más caído, que da igual que si tengo el rollito, que da igual que si tengo la celulitis, me da igual. Y hay algo muy curioso a nivel de posmenopausia, que explican, bueno, esto biológicamente lo alegan más que todo la testosterona, porque la testosterona se sigue manteniendo en niveles más o menos iguales a como uno los tiene antes de la menopausia. Y es que te da como una capacidad, eso de que te valga un caramelo en la vida. O sea, te hace más directa, más
ya está. No le das tantas vueltas pues a la... Sin tanta vuelta, exacto. Entonces, hay una de las cosas que a nivel personal, digamos en consultas y en grupos de mujeres posmenopáusicas que dicen, o sea, es una cosa que yo antes no me había atrevido a hacer nunca y ahorita es como, venga, allá, a ello, vamos. Entonces, a nivel corporal y de esta nueva identidad, claro, esto puede hacer todo lo contrario, porque si yo no asocio mentalmente, y por eso me encantó que comenzaras con esta pregunta, de que puedo vivirlo de una manera diferente y darme el permiso, si así lo deseo, es como, bueno, pues ya reproductivamente no sirvo para nada, entonces, ¿qué voy a estar yo sintiendo placer y entregándome y permitiéndomelo? Si yo ya no puedo reproducirme. Pero yo lo veo que ya sería como al revés, ya depende como uno lo quiera ver, que ya sería al revés, ya no necesito pensar en que, ¿será que si quedo embarazada? Si no tiene una pareja estable, entonces es, ok, quedo embarazada ¿cómo me saldrán los hijos? Porque es que además las mujeres nos vamos a demasiado pensar, ¿cómo nos sale el muchachito? ¿Tendrá algunos genes buenos, malos? ¿Qué pasará? O sea, ¿qué? Si yo quedo embarazada, estoy en este momento de mi vida. Nosotras nos vamos en la mente a pensar una cantidad de cosas que ya entiendo lo que tú dices, que ya en esta etapa es, o sea, solo pensar en sí mismo, ¿no? En ti, en ti. La mayoría ya tiene hijos grandes, no tienen que estar cuidando el bebé de 2 años, dar teta, o sea, ya la mayoría tiene hijos o adolescentes o ya incluso 30, 40 años, ¿no? O sea, ya están grandes. Y algo muy interesante aquí, que justo el tema del embarazo es algo, obviamente, y hay estudios curiosos en los que la prevalencia de infecciones de transmisión sexual en estos grupos se ha visto elevada. ¿En cuáles grupos? Entonces, en grupos de personas ya posmenopáusicas. Ah, sí. Entonces, como crear una conciencia de, ok, no hay embarazo, pero siguen existiendo este tipo de cosas. Ay, qué chistoso. O sea, pues no es chistoso, pero wow. O sea, es curioso, curioso es como wow. O sea, ya no quedo embarazada. A eso, vamos para. Claro, entonces, en fin, que es verlo diferente, es darle la vuelta a lo que todo el tiempo, bueno, sí, desde lo que hemos venido viendo netamente desde lo médico. Porque, y no querer tapar tampoco, porque obviamente que existen los cambios. O sea, uno de los síntomas más incómodos y que más se describen es la atrofia vaginal, por ejemplo, porque debido a esa pérdida o disminución de estrógenos, esa tonicidad que tenía la vulva y la vagina, pues se va a disminuir. Y entonces, claro, eso va a pasar, o sea, hay que reconocerlo. Eso pasa sí o sí, siga practicando, siga teniendo sexo sí o sí, pasa. Sí, pasa. Se atrofia. Sí, claro, pasa, por supuesto. Pero hoy día hay tratamientos médicos, hormonas locales, cada uno individualizado, porque no todo el mundo lo necesita. Habrán personas que tengan menos efecto en ese sentido, entonces no es necesario. Esto sí quiero que quede muy claro, porque si no, entonces nos vamos con la receta de, ok, tengo que hacer esto. Y no, cada uno tiene su propio proceso y cada uno tiene que ver qué le va mejor, con su médico, con su sexóloga, con su psicóloga, con su nutricionista, incluso con su entrenador si lo tiene, o sea, que somos un mundo. Pero esto va a pasar. Entonces, claro, el reconocerlo y buscar estas cositas de repente, lubricantes, que no es lo mismo que hidratantes a nivel vaginal, donde, pues, me ayude con... ¿Cuál es la diferencia? El lubricante lo que ayuda es con la fricción, ¿no? Un lubricante, digamos, a nivel penetrativo, pene-vagina, con la fricción de la actividad propia del caso. Y un hidratante lo que ayuda es hidratar la mucosa. Y claro, son productos especializados, con un pH especializado, que sea amistoso con nuestra microbiota vaginal, que además se vuelve más susceptible en esos momentos de alguna infección, sí, sobre todo infección. Entonces hay que buscar cosas que sean amigables con nuestro cuerpo. Y esa sería la gran diferencia entre estas dos cosas. La lubricación, por ende, también se puede ver afectada, la lubricación vaginal, donde pues ya veo una resequedad. No solamente hay disminución del tono y del músculo, sino que pues lubrica menos, sí, menos que antes, digamos. Pero esto no es solamente por la menopausia, o
sea, factores que alteran la lubricación son muchos y hay personas súper jóvenes que tienen alteración de la lubricación, 20 años, 25 Pero eso ya es años. mucho aquí, ¿no? ¿Verdad? Más En la que mente. todo, sí. Sí, más que todo. Pueden haber otros procesos a nivel hormonales, métodos anticonceptivos, algún fármaco, algo muy particular a nivel médico, pero generalmente en estos casos estamos hablando ya de, sí, algo a nivel mental, sobre todo la ansiedad. Bueno, aquí ya me voy por otro tema. Bueno, se los digo. Aquí estamos en un cafecito largo. Claro, Exacto, esto es aquí improvisado a lo que vinimos. live. Aquí estamos en un Porque cafecito. lo que tiene que ver la lubricación y la erección está muy relacionado con el sistema nervioso autónomo, que es ese que nos ayuda, el sistema nervioso simpático parasimpático, el que nos dice, corre que viene un oso, todo está bien, tranquilo, relájate, cálmate. Okay. Ese sistema, que es el que nos ayuda a digerir la comida, que nosotros nosotros no ordenamos a nuestro cuerpo. O sea, tú comes y no le dices, ahora sí vas a comenzar la digestión. No, eso nosotros no lo controlamos. Bueno, tiene que ver con este sistema nervioso autónomo, que está muy relacionado, y si yo estoy en un estado de ansiedad, mi cuerpo lo siente como una alerta. Y ante una alerta, ¿yo qué voy a querer? Salir corriendo porque viene un oso. Y el cuerpo no está lo suficientemente relajado para permitir los procesos que se tienen que llevar a cabo para la lubricación y para una erección. Que nosotros también nos erectamos, lo que pasa es que no lo vemos. O sea, sí, no logramos ver el clítoris internamente, pero sí podríamos ver el glande como se erecta. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque claro, en la menopausia me fui, por la gente joven, ya me acordé. Porque en personas jóvenes que pueden tener estas alteraciones, la mayoría, lo que tú decías, tiene que ver con esos procesos de alerta, de ansiedad, de angustia y de, un montón de cosas a nivel mental y psicológico que son los que están creando ese aspecto negativo en ese instante. Así que bueno, eso. Wow. Bueno, ¿y tú crees que, por ejemplo, en la menopausia, perimenopausia, obviamente que muchas parejas, no sé, muchas parejas que han estado muchos años juntos, entonces llega los cambios hormonales en la mujer, donde de pronto tiene menos paciencia, ¿verdad? Sabes, como que salta, explota, ya no le tiene paciencia a ese marido de tantos años, y el marido también, entonces sale con, no sé cuáles serán los síntomas que se muestren a una persona a un hombre que esté pasando por su andropausia, pero generalmente es más fácil detectar cuando van y se compran una moto, un convertible, tienen una familia de cinco personas, 3 hijos, la esposa, y se compran un convertible con 2 puestos. O sea, ya fijo está pasando por la andropausia. Se dejan pelo largo, se pintan. Total, es como un cambio donde ellos, y además es donde ahí de pronto se enamoran o de la secretaria o de la joven, no sé, una persona más joven. De la vecina. Y al mismo tiempo la esposa pierde esa paciencia porque ya, creo yo, corrígeme si estoy equivocada, mi lógica me dice, porque claro, ya no tengo que tener la paciencia de voy a quedar embarazada, la familia, el bebé, no sé qué, ya mis hijos están más grandes, ya este man ya no me lo resisto, ya que, no, si me habla así ya lo mando para la porra, pero no sé, eso me imagino yo que mentalmente también tiene mucho que ver, ¿o no? Ya vemos al marido que se compró el convertible como un idiota, no sé. Sí, y fíjate que yo ahí me preguntaría más bien cómo va esa relación antes de entrar a andropausia y menopausia. Ajá. O sea, ¿cómo ha ido esa relación previamente? Ajá. Porque claro, si estoy sustentando una relación desde la tolerancia, venga, paciencia, venga, aguante, y yo ya no tengo ni la paciencia ni las ganas de aguantar, entonces toda esa olla de presión va a estallar. Pero no es que quizás ahora por la menopausia o la andropausia, sino que esto ha destapado algo que ya venía cocinándose, ¿no?, de la mejor manera. Entonces yo me preguntaría más qué modelo de relación llevamos, cómo nos vamos comunicando, cómo nos vamos vinculando, de modo que a la mínima que yo ya no tenga tolerancia, a la miércoles. Entonces, y porque todos estos cambios, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner un ejemplo con la adolescencia. Y hay memes buenísimos de mamás con adolescentes que dicen como, ambos estamos en la adolescencia. Sí. Porque claro, y que te entiendo, hijo. Pero claro, no se le olvida lo que vivió en la adolescencia. Pero cuando está ahí viéndolo y comienzas a sentir cosas, y te reflejas más rápido, ¿no?
cuando tú, en el caso, en esta relación, tú con la menopausia y tu hijo con la adolescencia, tú no vas a mandar a tu hijo a comer miércoles. No, pero sí tenemos menos paciencia. Como que, no voy a lidiar con esto, no. Aunque haya menos paciencia. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la manifestación va a estar. Ya. Porque evidentemente es una realidad. Pero está más irritable. Además, ten en cuenta que una de las cosas que más afecta es el sueño, tanto hombres como mujeres. Si tú no duermes, así no estés en perimenopausia, así no estés en nada, eres una persona más irritable. Solo por el hecho de no dormir bien. Ya. Punto. Ya eso te hace una persona menos tolerable. Y si además, hormonalmente, hay todos estos cambios, y si además, cada vez que llego a mi casa, respiro porque venga, ay, ya va a estar Pedro, ay, no venga, José Luis, tal, ay, está María, qué fastidio, qué va a querer, ay, ya me está llamando María, en vez de, ay, me está llamando María, estoy inventándome nombres, ¿no? Y que te dé una ilusión por ver a tu pareja. Creo que eso es un punto que solemos darle muy poca importancia, porque naturalizamos la manera en cómo nos vinculamos desde relaciones no sanas. Yeah. Entonces, creo que eso es un punto importante a tomar en consideración. ¿Va a haber crisis? Por supuesto que va a haber crisis, porque si, poniendo el ejemplo, tenemos una relación sana, nos comunicamos constantemente, pero resulta que yo ahora ya no me estoy comunicando lo suficiente porque estoy demasiado irritada y no tengo ganas de hablarte, sino ganas de gritarte, obviamente que si yo vengo muy lindamente a hablar y tú me respondes mal, a mí eso me va a sentar mal. Pero la manera en cómo han resuelto los conflictos de esta pareja va a permitir que ante esta crisis propia de cada uno con sus hormonas y sus rollos, sea más fácil de llevarse a un desenlace positivo. Porque ¿qué vela la pareja? Que ambos estén bien y que el otro esté bien. La pareja sana. ¿Qué vela la otra pareja? Muchas veces joderle la conciencia al otro. Entonces, no sé, cuestionarnos un poco ese sistema que lo tenemos súper normalizado, por lo menos en mi entorno. Lo que tú dices, Pau, es el escenario que yo viví, el escenario con el que yo crecí. O sea, esto no es una novedad, y me imagino que los que nos escuchan, nos están escuchando, se verán reflejados tanto ellos mismos como su entorno, sus abuelos, sus padres, yo qué sé, sus tíos. Bueno, no sé, ¿qué tal si nos hacemos una reflexión ahí, una cosa de lo que sí podemos cambiar? Porque la andropausia y menopausia no la podemos cambiar, pero sí puedo cambiar la forma en cómo yo vivo los contextos y cómo yo mis relaciones. Claro. Ven, te pregunto, físicamente, biológicamente, como a nosotras nos empieza que, el calor, así la gente esté frío y uno es así, que uno ve, ¿no? La gente con el ventilador se está pasando por un calorón. Y eso, mejor dicho, nos sube la pantorrilla, espantoso. Pero al hombre que biológicamente, físicamente, tiene alguna forma de mostrar que puedan los hombres que nos estén viendo, que nos vean, saber, entender, ok, estoy pasando por aquello. Es menos, como te dije, menos abrupto. Son cambios menos de un día para otro en el que se hacen más notorios, a diferencia de nosotras. Pero eso, van a estar mucho más irritables. Creo que es una de las cosas que podríamos decir más significativas. Y aquí hay algo importante, porque más irritable, imagínate un hombre que de por sí tenga una vida de estrés crónico. Sí. Probablemente el cambio sea muy sutil, porque siempre ha estado así y lo ha normalizado. Entonces, bueno, sí, va a estar súper irritable, pero es parte ya de su personalidad, ¿no? Uno incluso lo acepta como parte de una personalidad. Pero bueno, en personas que no suelen ser así es más notorio la irritabilidad. Problemas del sueño también van a tener algo que sí o sí van a darte cuenta ellos, pero poco lo vamos a saber los demás, es dificultad para las erecciones. Es una de las cosas que más marcan, digamos, ese periodo en el que ya se comienzan a preocupar y decir como, claro, porque hay una asociación muy importante con su erección, y si ya esto no está pasando, ahí sí nos preocupamos. Por el mismo descenso de testosterona. ¿Qué más puede haber? Alteraciones en, ¿cómo se llama esto? Ciclos de comida, de apetito. Alteraciones en el apetito. Más, menos. Okay. Sí, alteraciones. Pero no es tan notorio. Cansancio, mucho cansancio.
¿Qué más te podría decir a nivel? Pero esto que es los demás lo porque veamos? esto es porque baja la testosterona. Nosotras nos bajan todo, nos baja la producción de todo. A ellos Sí, es simplemente abruptamente. la testosterona. Y va disminuyendo ciertos niveles. Hay hombres que pasan a andropausia como perro por su casa. O sea, son niveles con los que se mantienen perfectamente, que no les da ningún síntoma, ninguna manifestación, o no de forma notoria como para que ellos se sientan incómodos ni nada. Y bien, hay otros que sí tienen un descenso abrupto, y ahí es donde, no abrupto, sino mucho mayor que otros, y ahí es donde comienzan a sentir problemas. Y lo que más es la erección. O sea, es una cosa que van a comenzar a darse cuenta de que sus erecciones matutinas se pierden o se hacen menos evidentes. Y no hablo de contacto sexual solamente, exacto, sino erecciones matutinas que son un indicador de salud. Como que, oye, ya, ¿qué está pasando? Eso también puede pasar en jóvenes, no sé, con antidepresivos, por ejemplo, o con, bueno, ya cosas más grandes como un tumor o cosas así que disminuyan la producción de testosterona. Con todo lo que tenga que ver con la producción de testosterona, signos que un hombre pueda prestar atención a aquello, a ver, chequearme, las erecciones matutinas, creo que es una de las cosas muy importantes. Y las erecciones con alguien, pues obviamente, ¿no? Porque le va a causar mucho agobio, estrés, a nivel psicológico, emocional, todo. Claro. Por eso se buscan, como dirían ustedes, los verdes un culito. Un culito. Sí, claro, ¿y qué pasa? Aquí entramos en un ciclo. Pues sí, porque Buscamos un culito, nos tomamos unas pastillitas. ajá. Claro, hay novedad, entonces. Hay novedad, exacto, la novedad, la diferencia, sí. Ahora, pero Claro. en ese caso, claro, ya cuando entra en esa empieza es el consumo de las pastillitas mágicas y empieza, tú sabes, la crisis de los 50, como llaman. Pero eso es pero una ¿a pregunta. qué edad? Si la mujer, vamos. No, Si es otra. ¿a qué edad más o menos es la andropausia en los hombres? Es variante también, imagino, ¿no? Varía, como O sea, las mujeres pueden empezarles a los 35, a los hombres más o menos Varía mucho. a los 78 Varía mucho. empiezan, por ahí, ¿Ah, a sí? los Y 80. es más larga, exacto. Es Más allá, larga. ok, ya. Más allá. Sí. Ya. Es Oye, más pero larga. desde una consulta que aprovecho de hacerte, en el caso, yo sé que las mujeres cuando lo que pasa, algunas les recetan pues obviamente el consumo de estrógeno y tal, ¿sabes? Para nivelarle todas las hormonas. En los hombres también. O sea, cuando empieza ese descenso de testosterona, digamos, una persona de 50, 60 años, cuando le comience, lo que sea, también empieza un proceso de testosterona para justamente como contrarrestar los efectos de... Puede. ¿Sí? Puede. Y ahí tendría que ir eso, igual, a su consulta, su chequeo multidisciplinar, en el que de manera individualizada decidan hacer suplementación de testosterona, o sea, que tenga también esta posibilidad, que quien lo desee y sepa todo, o sea, es una opción, sí, por supuesto que Es sí. una Así opción. como lo suplementan a nosotras, pues, también se puede También se suplementar puede. a los chicos. Ok, si no lo haces, bueno, terminarás con las pastillitas mágicas, ¿no? Me imagino, pues, que es la... Y ahí entra un ciclo bien interesante, porque sí, o sea, porque, claro, vemos, esto es muy interesante, esta parte. Hay una pérdida de identidad. Esto creo que es una de las cosas que ya lo he dicho muchas veces, pero es importantísimo. Hay una pérdida de la identidad anterior, por decirlo de alguna manera, en la que mi identidad se sustenta como hombre. Mi identidad se sustenta, mi identidad como hombre, en una erección fuerte, en una capacidad de ejecución a la hora de un encuentro sexual, y que ahora no va a ser tan igual. O sea, quizás mi erección sí se mantiene, pero no es tan duradera. Entonces, claro, esto me afecta. Esto afecta mentalmente muchísimo. Como ¿no? hombre, claro. Cuando digo identidad como hombre, no que voy a dejar de ser hombre, sino mi identidad que yo ya tenía previa a este momento que se está produciendo. También hay cambios físicos que en los hombres suele ser socialmente menos hablado, menos criticado, pero de manera individual a muchos hombres les genera mucho agobio, aunque no se hable. Quedarse calvo, ¿cómo se llama esta? La distribución de la grasa también, que darle un poquito más de pancita, lo que sea. En términos de la gravedad nos afecta a todos, a ellos también. Entonces, todo este tipo de cosas físicamente son menos criticadas socialmente, porque un hombre más bien que tiene canitas socialmente es más sexy, ¿no? Como más interesante, una mujer no. Y todo. Aquí hay mucho componente social, no solo biológico, que, como digo,
querer quitar lo biológico es absurdo, pero no querer meter lo social también lo es. Claro. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay hombres que sí se sienten muy afectados a nivel individual por cómo físicamente se ven al espejo. Y eso afecta directamente en su identidad y en su autoestima sexual. Esto asociado a, aquí ya me voy con otras cosas. Ponte una persona, bueno, es que sí, al final esta es la sexualidad. Hombre de 55 años con todo este problema, bueno, problema no, toda esta situación, porque no es un problema, o sea, es parte de lo que hemos hablado y además migra a los 55 años. Tienes otra ruptura de identidad en ese momento. Tienes otros duelos, tienes otros procesos, llegas a un país diferente. ¿A qué voy con todo este rollo? Que eso también afecta en tu sexualidad, en el yo vivía en X país antes, con cierta estabilidad, con cierto trabajo, con cierta tal, y hoy ¿qué soy? Soy un inútil. No se me para. No tengo pareja o no puedo estar con una pareja, o mi pareja y yo estamos aquí, ¿en qué situación estamos? No tengo trabajo, o el trabajo que tengo no me gusta, o estudié X o Y, o hice X o Y, o me compré, o lo que sea X o Y, y aquí ya estoy de cero. O sea, es que por eso digo que lo social afecta demasiado, más allá de solo lo biológico, porque podemos tener niveles de testosterona, chévere, estrógeno, progesterona, chévere, pero teniendo un montón de factores que aún así, y lo vemos en personas de 20 y tantos de años, que estos problemas no deberían existir, y aparecen. Entonces, verlo como una parte de transición, volviendo a la menopausia y la andropausia, en el que hay factores sociales asociados que debemos ir como modificando para que sea una mejor manera de vivirla, porque igual va a pasar. Claro. ¿Y qué puedo yo cambiar? ¿Qué sí yo puedo cambiar y qué sí yo puedo hacer? Sí, porque si no nos frustramos y pasa todo esto de, bueno, ya tengo 50 y ya no puedo vivir mi sexualidad. ¿Cómo que no? O sea, hay mujeres que después de los 50 están divinas, o sea, bellas, eso, les gusta verse, les gusta salir con sus amigas, con sus amigos, o sea, ir al cine, al teatro, yo que sé, a bailar. Recuerda que somos un todo. Sí, no hay que cuidarse. Y ya después ni me acuerdo cuál era la conclusión, pero en fin. Hay que cuidarse aquí arriba, ¿no? Porque, Sí, verdad, una carga de estrés, una carga de vivir con depresión y cosas de eso, obviamente te va a afectar no solamente tu sexualidad, te va a afectar en todo, ¿no? O sea, en toda tu vida. Entonces, es llevarlo de la mano. Ahora, o sea, podríamos ponerlo así entonces, que la menopausia y la andropausia podría ser como una etapa de reinvención sexual también. Me encanta. Totalmente. Ajá. Porque descubren de repente descubrir nuevas formas de placer, ponerte más creativo, buscar novedades, ¿no? Totalmente, la piel. Totalmente. O sea, un encuentro sexual que quizás ya no sea tan genitalizado. Ajá. Que podríamos hacerlo sin que estemos en menopausia y andropausia, que es uno de los conceptos que hablábamos al inicio de la juguetería. Es invitar a poder saborear todo tu cuerpo y disfrutar de todo tu cuerpo. No porque esté mal que se disfrute a nivel de un encuentro sexual, digamos, estereotipado, para nada. Pero si es tan rico, millones de formas, ¿por qué no hacerlo? Y aquí podemos también hablar de otro tema que no se suele hablar, pero que me hace pensar ahorita que estamos hablando de esto, en personas que no pueden llevar a cabo encuentros sexuales estereotipados por alguna discapacidad funcional, por que ejemplo. no pueden llevar a cabo, ¿qué? Un acto sexual. Okay. Un del encuentro normal. sexual, sí, de los que llamamos, o sea, que Clásico. llamamos normales. Ajá. Clásico. Claro, y ahí todo es anormal. De lo que es, ya de aquí todo lo demás es anormal. Una persona que tenga una discapacidad funcional, una discapacidad física, entonces no puede tener placer, no puede tener un encuentro sexual. Una persona que no tenga una erección de pene, por ejemplo, por alguna malformación congénita o por algún accidente que tuvo, lo que sea, y no es posible la estimulación de su miembro viril. Bueno, viril, es que aquí no entra en palabras que yo me quiero quitar, y su miembro genital. Bueno, ya he dicho, no creo que en Instagram mejor red, ya lo he dicho un No montón. importa. ¿No? Claro, no tiene permitido explorar. No hay formas de placer por el simple hecho del placer, saliendo de lo estereotipado y lo normal de lo clásico. Y en la menopausia y andropausia, cuando ya tenemos esto interiorizado, o cuando nos permitimos, porque a lo mejor no lo tenemos antes, pero en ese momento
por la necesidad de la situación, no, nos permitimos verlo de una forma diferente, pues podemos disfrutar aun cuando no hay una erección, aun cuando todavía no hay una lubricación, aun cuando todavía, digamos, no esté el cuerpo preparado para una penetración, porque quizás a nivel vaginal no hay la lubricación suficiente o el tono suficiente y puede ser molesto. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de otras maneras, de otras formas, que también pueden ser placenteras. Y que eso puede llevar a que la forma clásica o normal se dé como consecuencia de lo placentero que está haciendo y podamos entonces también incluir esta práctica de coital, que para muchas personas es muy placentera y está bien. Pero salir un poquito del esquema o del guión que tenemos, del guión casi siempre debido al porno, no único, pero el porno ha sido un gran maestro en este performance que tenemos en nuestras cabezas de hacerlo diferente. Y bueno, sí, que no tiene que ver, pero sí tiene que ver. En cuanto a performance, yo aquí voy a hacer la pregunta abierta y que cada quien la resuelva en su cabeza. ¿En cuántas veces nosotros hemos ido a un encuentro sexual replicando un performance como creemos que debería verme o debería sentir o debería actuar? ¿Cómo se supone que yo debería gemir? ¿Cómo se supone que yo debería voltear los ojos? ¿Cómo se supone que yo debería mover mi cuerpo? ¿Y cuántas veces dejo que mi cuerpo haga lo que realmente quiere hacer en ese momento? Porque a lo mejor quiere moverse como, no sé, una tarántula en exorcismo, pero a lo mejor no, a lo mejor quiere estar ahí, pasmada, quieta, contenida, sostenida. O sea, entonces, bueno, la pregunta va hacia ustedes dos, obviamente, que si nos quieren compartir adelante, y para que nos vean, que muchas veces decimos, no, el porno a mí no me ha afectado. O sea, yo siento que a mí el porno no me ha afectado. No, en general mucha gente cree que no, pero mucha gente en verdad lo que dice ella es, lo que dice ella es muy real. Toda la gente que ha visto, me han contado, toda la gente que ha visto de alguna manera u otra, en verdad creen que es así. Y los mismos actores dicen eso, o sea, dicen, oye, ¿qué daño hemos hecho? Porque eso no es una relación de intimidad, eso no es una cosa, eso es una... Y listo, ¿sabes? Como un... Claro. O sea, no... si fuera real no vendiera. Claro. Porque en la vida real se pierde la erección, en la vida real ahí lleva un momentico, un calambre, se ve el rollito, no se ve si no hay tan Te quedas ahí tú y un rato, claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todo esto, de una u otra manera, hay personas a que les ha afectado, de modo que sí se dan cuenta de que dice, oye, sí que tengo un problema debido al porno, que lo hablábamos no me acuerdo si la primera o la segunda charla, justo de un caso de un paciente, pero no sé si decir todos, porque bueno, también sería generalizar, pero digamos que la mayoría de las personas que hemos visto porno, y me meto ahí porque obviamente hago parte de ese clan, sí que te ha dado una información que está ahí en tu disco duro y que de una u otra manera te ha hecho llevar los encuentros de la manera que te ha hecho llevar. No quiero decir que esté mal o esté bien, sino que se hagan la pregunta y vean cómo eso para ustedes les hace, bueno, disfrutar realmente o estar ahí esperando a ver que llegue X empresa para filmarles y ser superactrices o actores porno, o sea, o permitirse sentir. Hay personas que quieren gemir y no se lo permiten porque, bueno, personas aquí obviamente también vamos a generalizar hombres, porque el hombre es el que nos gime. Entonces, hombres que quieren gemir y mejor no gimen porque los hombres no gimen, o mujeres que no tienen ganas de gemir en este momento, pero bueno, pues así lo hacen las actrices. Entonces, se supone que la manera en que yo puedo manifestar mis gemidos es de esta manera, pero tampoco te vuelvas loca, porque si no, entonces no es sexy si yo quiero gemir de una manera diferente o un sonido distinto. O sea, es muy interesante esta parte de que cada uno nos hagamos ese ejercicio y, bueno, las respuestas... Interesantísimo. Me parece wow. Muy real lo que estás diciendo. ¿Qué programa más? Y no nos dejamos. Buenísimo. No nos dejamos, ¿no? Y lo que dices es eso, que tenemos que experimentar mucho más allá, ¿no? O sea, todo lo que llaman esto, por ejemplo, tántrico, buscar zonas erógenas, como tú dices. O sea, hay gente que ni conoce sus zonas erógenas, van directo al papapán y listo, ¿no? O sea, no buscan cuellos, orejitas, no sé, ¿sabes? La pantorrilla, o sea, hay tantas cosas que se puede buscar y maneras de satisfacer a tu compañera y que también te satisfaga a ti, ¿no? Y dejar
ser libre, fluir, ¿no? Y conversarlo. Yo creo que también es fundamental la comunicación entre los dos y siempre decir, oye, eso sí me gusta, eso no me gusta, ay, cuidado, ¿sabes? Pero bueno, es una nueva etapa. Menopausia, andropausia, no es el final. ¿Sabes qué es curioso, Yeka? Que vimos que solamente, creo que hay 3 animales en el mundo, aparte, obviamente, los humanos, que tenemos la menopausia. Las ballenas pilotos y otro más, no me acuerdo, pero pasan a ser las líderes de la manada. Y los elefantes. Y los elefantes. Los elefantes también. Mira, ¿ves? Las elefantas. Las elefantas. Bueno, entonces no es el fin del mundo, la menopausia y la andropausia, más bien a disfrutarlo, una nueva etapa y a pasar a a dejarse... ser líderes, las líderes de la familia. Que se agarre todo el mundo. Que se agarre todo el mundo. ¡Agárrense! Y ya saben, paciencia. ¡Qué paciencia! Mucha paciencia. ¡Qué paciencia! Sí, eso sí. Pero yo creo que cuando tú entiendes esto, pasa como con todo, ¿no? Cuando tú sabes que algo te irrita, por ejemplo, no sé, X tipo de música, me invento. Pero tú ya te conoces y tú dices, a mí este tipo de música me irrita. O sea, y yo ya lo sé. Y yo puedo hacer varias cosas. Uno, no escuchar esa música, obviamente. Segundo, no ir a sitios donde pongan esa música, porque, bueno, si no me gusta, no sé, me invento el merengue, más que me encanta, pero bueno, como ejemplo, no voy a ir a un local que ponga merengue. O sea, no tiene sentido. O si lo escucho, porque estoy con alguien, porque estoy en un local, pues entender que eso es lo que me está irritando y qué hago yo con eso. Y que el mundo no tiene ni la mínima responsabilidad ni culpa que a mí no me guste el merengue. Ay, por eso el merengue debe dejar de existir. No. O sea, si a alguien además le gusta, pues cool. Yo creo que cuando te conoces y cuando sabes que esas cosas van a pasar en tu cuerpo, te hacen ser un poquito más amable también contigo misma y contigo mismo y con el entorno. Y es decir, bueno, yo estoy irritada, oye, porque no dormí bien, porque me dio un calorón, porque estoy, al final, cambios que ni siquiera yo misma entiendo, pero es por esto, nadie más tiene la culpa de esto. Y ya, ¿y qué puedo hacer yo entonces con esa información? Creo que ahí cambia mucho la manera de relacionarnos con nosotros y con el mundo. Y eso sin duda tiene un impacto positivo a mi manera de verlo. Que no siempre va a ser igual de fácil, pues no. Dijiste la palabra más importante y más clave, que es conocernos a nosotros mismos. Claro. Así Esa es. es la base. Oírnos, Bueno, escucharnos, sí, creo que entendernos. A partir de ahí ya todo se va desarrollando, va cayendo todo en su lugar. Fantástico. Y trabajar en todas esas cosas, porque nadie es perfecto, digamos. Cada quien tiene sus cositas, pero si tú vas trabajando y no te afecta, permites que la otra persona haga ¿sabes? Dejar ser, como dicen, no tratar de cambiar a nadie, no tratar de controlar a todo el mundo, porque es imposible, vas a vivir frustrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta eso, no? Qué difícil, ¿no? O sea, es trabajar... Querer controlar, creer que tenemos el control. Creer, exacto, sí. Qué mentira más mentira. Oye, ojalá pudiéramos controlar el tiempo. Se nos fue la hora. Yeka, y siempre nos pasa lo mismo. Siempre no nos puede pasa ser lo contigo. mismo. Me quedé aquí, mira, tengo preguntas y preguntas, pero qué interesante que pudimos profundizar en la sí. menopausia, en la andropausia. Ya sabemos que no es el fin del mundo, hay que seguir, es una nueva etapa, hay que disfrutarla. Vayan a comprarse su moto. El convertible de 2 puestos. No, es una nueva etapa que nos va a llegar a todos y hay que disfrutarla. Todo en la vida es una experiencia, adaptarse y lo más seguir importante, adelante. lo que tú decías, con su pareja ser amigos, hablar, comunicar, para que no, o sea, y si nos está afectando, que ya perdemos la paciencia, es porque hay algo más. Entonces, dialogar, hablar, llegar a esos puntos de diálogo, de puntos medios, ¿no? Donde, ok, te digo lo que me pasa, tú me dices y llegamos a un punto de encuentro. Llegar a ese punto medio para poder llevar esa relación, pasar la menopausia y pasar la peromenopausia sin otro divorcio, sin otra. Y yo creo que la pasión... Es rico poder compartir con esa persona con la que ya lleves, bueno, esto es un caso como muy particular, ¿no? Parejas de larga data en la que ya lleven para el momento de la menopausia y andropausia 15, 20, 30 años, de una manera saludable, obviamente, porque si no se van a matar. Pero qué rico poder compartir con esa persona con la que llevas tanto tiempo conociéndote, que te has conocido en diferentes etapas, quizás como madre, bueno, quizás no, distintos trabajos, o sea, millones de cosas en esta etapa también, y que cada uno a su manera puedan, no sé, hacer el apoyo de la otra persona y llevar esa etapa, esa transición con alguien con quien has tenido o tienes ese vínculo durante toda esa vida. No, o sea, a mí me parece súper lindo. Quizás es muy hippie pensarlo así, ¿no? Pero estoy de acuerdo. No, claro.
creo que es posible. Yo sí creo que es posible. No, y qué lindo poder eso, compartirlo, ¿no? Porque para mí yo creo que lo que es la pasión, el erotismo, no es que se pierda, sino que en verdad uno lo deja morir, o sea, uno se abandona, ¿no? Pero si uno se mantiene creativo y tienes a tu pareja que ya, oye, me está pasando esto, bueno, vamos a probar esto, a ver, hazme aquí en la oreja así, ¿sabes? No sé, mira, ráscame por acá el cuellito, dame un besito, un mordisco aquí en el cachete, o sea... Miguel estaba ya muy preparado. No, ya yo estoy listo para menopausia, andropausia, todo. Ya yo estoy bien. Ya en unos años me compraré mi moto. Ya me verás por ahí una moto pelo largo y con tinte. Con chaqueta negra y de cuero. Y un rock and roll a full cuyugo. Es muy rico eso. Y admirar la belleza también, cómo cambia, porque hay cambios en la piel, hay cambios en el cuerpo. Y admirar esa belleza de esa persona con la que estás envejeciendo. A mí me parece tan bonito el poder admirar cómo la piel, por ejemplo, es testigo de los años que has vivido. No sé, creo que, bueno, aquí ya es que nos podríamos hablar 1000 horas más en temas de cómo socialmente también cada uno tiene su concepto de belleza y de la resistencia al envejecimiento, del edadismo. O sea, es que aquí entran, temazos. Pero bueno, creo que sí hay una forma bonita de hacerlo y que sea una transición. Y como dice Miguel, ¿no? Es una nueva forma, ¿cómo lo dijiste tú? Una revolución. Una nueva etapa. Una nueva etapa, eso es, sí. Sí, una etapa para disfrutarla y ya está. Tú dijiste la palabra, como es una... Sí, dijo una frase súper bonita. Sí. Que será una reinvención sexual. Puede ser. Reinvención sexual. Sí. Eso es. Bueno. Bien, tenemos listo patentada reinvención sexual, ya saben, cuando les llegue la menopausia, cuando les llegue la perimenopausia, la andropausia, lo que venga, bienvenido. Así es. Yeka, de verdad que, chamo, qué ricos son estos cafecitos contigo. Deberíamos tenerlo más a menudo, porque de verdad que nos quedamos, mira. Sí, siempre hay tema. Tu vida es muy ocupada, pero bueno, vamos a buscar el momento. Se encuentra. Sí, sería genial, de verdad que sí, porque tantas cosas que hablar, consultar y que la gente no... Tanta ayuda, ¿no? Tanta ayuda para la gente que la verdad es que ya, o ¿cómo se dice? Ya renunciaron a sí mismos o renunciaron a una relación de pareja. Que no renuncien. Todavía se puede trabajar, hay que trabajarse a sí mismo. Para eso está la doctora Yeka, que les ayuda, que vayan a consultas, hacen talleres y luego, bueno, estos programitas que hacemos también, que es como un gancho para que la gente sepa. Hay posibilidades, es reinventarse, es volver a conectar con esa pareja que ya llevan muchos años o pocos, lo que sea, pero que no es el fin, que es cómo lo vivamos, cómo damos ese paso inteligente y consciente de ir a seguir en esa pareja, no simplemente renunciar porque las hormonas están locas y porque ya no tengo el deseo sexual, sino que volver a eso, que todavía es posible. Siempre, desde que haya esperanza, desde que hayan ganas, todo se puede. Y ahí hay personas expertas como la doctora Yeka que, mira, nos trae toda esta información que es tan importante, tan enriquecedora, ¿no? Y entonces que tenemos esta posibilidad de seguir trabajando y que podemos salvar cualquier y todas las relaciones. Y que hay que dejar los miedos, ¿no, Yeka? Porque también el miedo yo no voy a hablar de esto. Dígame, en el lado de los hombres dirán eso, uy, me está pasando esto, yo no lo puedo hablar con nadie. ¿A quién le digo? ¿Sabes? Te sientes bien, porque decías tú, menos hombres. Hay que dejar el miedo, hablar de sexualidad, hablar de erotismo, tiene que dejar de ser un tabú que se pueda hablar libremente con una persona porque somos humanos. Todos venimos, todos tenemos las mismas necesidades, las mismas cosas, o sea, entonces, qué importante contar contigo y verdad esa energía tan linda que tú tienes, Yeka, qué rico compartir un cafecito. Muchas gracias. Pero como siempre el tiempo se nos va volando. 21 de noviembre, juguetitos eróticos y ¿cómo es que la otra que me gustó? Aromática. Cosmética erótica. Cosmética con J, cosmética. Oye, Yeka, qué rico, en verdad. Bienvenida siempre a tu casa. Es un placer recibirte acá. Y bueno, buscaremos otro momento para continuar, porque aquí me quedé con muchas dudas. Muchas preguntas. Y este tema... Yo no busco más café y ya está. Bueno, buenísimo, listo. Vamos a hacerlo así. Oye, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya saben, Yeka Méndez, síganla en sus redes sociales. Se lo pierdan. @doctora Yeka Méndez. ¿Sexualidad cómo es? Sexóloga. Doctora Yeka Méndez, sexóloga. Yeka Méndez, sexóloga. Sí. Y pendientes, pues, el cursito el 21 de noviembre. Así es. Taller, ya saben. En persona. En persona. Allá nos vemos. Vayan a tocar juguetes. A tocar juguetes. ¿Dónde está el mostrador? Déjame probar.
Pero bueno, muchísimo éxito, Yeka, en verdad. Qué linda energía. Saludos y seguimos en contacto. Pronto nos vemos otra vez. No nos vamos sin que antes Pau nos regale la frase del día, Yeka. A ver con qué nos deja el día de hoy. A ver, hoy les dejamos una frase que dijo Milan Kundera. Kundera, claro. Kundera, tiene la Milan E. Kundera, sí, claro. Escritor, sí. Bueno, la persona que pierde su intimidad lo pierde todo. La Así persona en es. su intimidad lo pierde todo. No hay que perder jamás la intimidad. Hay que descubrir esa intimidad, explorarla, seguirla, acariciarla, amarla, nutrirla. Alimentarla. Así Me es. encantó. Oye, bueno, ya saben. Qué rico comenzar un lunes así, comenzar una semana. Vaya, éxito, Yeka. Seguimos en contacto. A disfrutar la vida, a bailar. ¡Feliz lunes! Y a descubrirse. A usted y a su pareja. Cometen una semana. Nos vemos pronto, Yeka. Un besito. Esto es Yeka. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Café con ¡Acentos! Beso. Gracias, Yeka. Besos. Hasta luego. Saludos a todos. Feliz día.